En la cocina, el fuego apenas sostenía una olla vacía. El humo, tenue como un suspiro, se perdía en el techo agujereado. Mateo, su hijo mayor, de 9 años, estaba sentado en el suelo, dibujando con un trozo de carbón en la pared, una cruz, 2 figuras pequeñas, y una palabra que no sabía leer. «Papá», decía el dibujo. Clara se acercó, se arrodilló, y acarició el carbón con la punta de los dedos. «¿Lo echas de menos?», susurró. Él asintió sin mirarla. «Sí. Pero no lloro. Porque tú sí lloras, y no quiero que te duela más». Ella apretó los labios. No había lágrimas. Solo un vacío tan profundo que parecía haberse vuelto parte de ella. Esa noche, mientras los niños dormían abrazados bajo una manta que ya no daba calor, Clara se arrodilló frente a la cruz de madera que su madre le había dejado. «Señor», murmuró, «no te pido que me devuelvas lo que perdí. Solo que me enseñes a seguir respirando». El silencio respondió. Como siempre. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Clara fue al límite del terreno, donde la tierra se volvía más dura, más oscura. Allí, entre hierbajos secos y piedras que nadie había movido en décadas, encontró algo que no estaba en los planos de la herencia, una abertura, casi invisible, cubierta por tablas podridas. Alguien, mucho tiempo atrás, había intentado esconderlo. Ella se arrodilló, deslizó los dedos por la madera, y sintió que el aire que salía de allí era diferente. Frío. Pesado. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Lucía, que la había seguido. Clara no respondió. No sabía. Pero algo dentro de ella, algo que creía muerto, se movió. «Nada, cariño», dijo finalmente, con una voz que no reconocía como la suya. «Solo un agujero viejo. Quizás, algún día, podamos hacer algo con él». Lucía se acercó, puso la mano sobre la madera, y cerró los ojos. «Si lo limpiamos, ¿crees que Dios nos escuchará?». Clara la abrazó con fuerza, como si temiera que el mundo se desmoronara si la soltaba. «Sí, mi amor», susurró, con un hilo de esperanza que no sabía de dónde venía. «Creo que sí». Esa noche, mientras los niños dormían, Clara tomó una pala. No era nueva. Ni siquiera era buena. Pero era suya. Y con ella, comenzó a desenterrar el pasado. Cada golpe contra la tierra sonaba como un latido. Cada trozo de raíz que cortaba, como un recuerdo que se desgarraba. La luna los observaba en silencio. Nadie en el pueblo sabía lo que hacía. Nadie lo preguntaba. Porque en ese lugar, donde la sequía había matado todo, incluso la curiosidad parecía haberse rendido. Pero Clara no se rendía. No aún. Mientras la tierra se deshacía bajo sus manos, sentía que no estaba cavando un pozo. Estaba cavando su alma. Y cada palabra era una, «mamá», la voz de Lucía la sorprendió. Estaba allí, de pie a unos pasos, con el vestido sucio de polvo y los ojos grandes, como si hubiera visto un ángel. Clara no se detuvo. Siguió cavando. «¿Qué pasa, mi vida?». Hay un olor». Clara se detuvo. Por primera vez en meses, levantó la cabeza. El aire, antes seco como hueso, ahora tenía un sabor extraño. Como tierra mojada después de la lluvia, pero sin lluvia. Como flores que nadie había plantado. «¿Qué olor?», preguntó, con la voz más baja de lo que recordaba. Como cuando papá me abrazaba después de la misa. Ese olor, de incienso y pan recién hecho. Clara se quedó inmóvil. El corazón le latió tan fuerte que creyó que los niños lo oirían. Eso no puede ser». «Sí puede», dijo Mateo, que había aparecido detrás de su hermana, con los brazos cruzados, como un hombre pequeño que ya sabía más de lo que decía. «Papá decía que Dios no olvida lo que entierra». Clara lo miró. Él no lloraba. Nunca lloraba. Pero sus ojos eran 2 pozos más profundos que el suyo. «¿Qué más dijo tu papá?». Mateo bajó la cabeza. «Que si un día encontrábamos algo que nadie más podía ver, era porque Dios quería que lo viéramos nosotros».
Clara volvió a clavar la pala. Esta vez, con más fuerza. No porque creyera. Porque necesitaba creer. La tierra cedió con un suspiro. Y entonces, lo vio. No era agua. No era oro. Era una caja. Pequeña. De hierro. Cubierta de óxido como escamas de un dragón dormido. Y sobre ella, una inscripción, para quien busque con el alma, no con las manos. Clara dejó caer la pala. Se acercó con lentitud, como si el suelo pudiera tragarla. Sus dedos temblaban. No por miedo. Por algo más antiguo. Por una esperanza que había enterrado hace tanto que ya no recordaba cómo se sentía. ¿La abres?, susurró Lucía. Clara no respondió. Tocó el candado. Estaba roto. No por fuerza. Por tiempo. Como si alguien, mucho tiempo atrás, hubiera decidido que ya no necesitaba cerrarse. Y entonces, algo dentro de la caja se movió. No era un sonido. No era un ruido. Era como si una respiración antigua, olvidada, se hubiera despertado, y ahora, por primera vez en décadas, volviera a exhalar. Clara se arrodilló. Dios mío, murmuró. Y entonces, una voz. No en sus oídos. En su pecho. No está sola. No era su voz. No era de nadie que hubiera conocido. Pero era real. Lucía se acercó, puso la mano sobre la caja, y cerró los ojos. Mamá, dijo, con una calma que no tenía 9 años. Ella está aquí. ¿Quién? La que te esperaba. Clara miró a su hija. Y por primera vez desde que su esposo se fue, lloró. No de tristeza. De reconocimiento. La caja no se abría. No necesitaba abrirse. Porque ya había sido abierta. Desde dentro. Y en el fondo del pozo, donde la tierra había guardado tanto silencio. Algo comenzaba a crecer. Nadie lo vio. Nadie lo supo. Pero Clara lo sintió. Como un latido. Como un susurro. Como un sí, que Dios había estado esperando que ella escuchara. Y cuando se levantó, con las manos llenas de tierra y el alma desnuda, supo que no estaba cavando un pozo. Estaba desenterrando una promesa. Y la tierra ya no estaba seca. Estaba esperando. Esperando que ella creyera. Que ella lo tocara. Que ella lo dejara salir. La luna se ocultó tras una nube. Y en la oscuridad, algo brilló. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. ¿Está viva?, susurró Mateo, por primera vez con una voz que temblaba. No de miedo. De reverencia. Clara no respondió. No podía. Porque en ese silencio, algo dentro de ella, se deshizo. No fue un llanto. No fue un grito. Fue como si una pared de hielo que llevaba meses construyendo en su pecho se hubiera roto, y de pronto, el frío se volvió calor. El vacío, un eco. Y el eco, una voz. No te juzgo por no creer. Era su voz. No la de ella. La de su esposo. La última vez que lo había escuchado, él le decía, si un día todo se seca, Clara, no busques agua. Busca quien te recuerda que aún puedes florecer. Ahora, en el fondo del pozo, esa voz no era un recuerdo. Era una presencia. Lentamente, con los dedos temblorosos, Clara deslizó el pulgar sobre la inscripción, para quien busque con el alma, no con las manos. Y entonces, la caja se abrió. No con un clic. No con un chasquido. Con un suspiro. Como si alguien que había estado esperando siglos, finalmente, se hubiera permitido exhalar. Dentro, no había oro. No había joyas. No había cartas de dinero. Solo una hoja de papel amarillenta, doblada 4 veces. Y una semilla. Pequeña. Negra. Sin brillo. Como una piedra. Clara la tomó con cuidado,
como si fuera un bebé recién nacido. ¿Qué es?, preguntó Lucía, abriendo los ojos por primera vez. Clara la miró. Y en ese instante, vio no a su hija, sino a su esposo. Sus mismos ojos. Su misma luz. Es lo que él sembró, dijo, con una voz que no reconocía. Antes de morir. Mateo se acercó. ¿Cuándo? La noche antes de que se fuera. Clara cerró los ojos. Recordó. La casa oscura. Él, sentado en el suelo, con una caja en las rodillas. Ella dormía. Él no. Estaba escribiendo. Si un día ella encuentra esto, que no lo busque como un milagro. Que lo busque como una pregunta. Murmuró Clara, como si él aún estuviera allí, susurrando. Pregúntale a la tierra, ¿estás dispuesta a creer, aunque no veas nada? Mateo tomó la semilla. La sostuvo entre sus dedos. ¿Y si no crece? Clara lo miró. Entonces, no fue para nosotros. ¿Y si crece? Ella no respondió. Salió del pozo. Caminó hasta el rincón más alejado del patio, donde la tierra era más dura, más vieja, donde nada había crecido en años. Se arrodilló. ¿Quieres que la ponga aquí?, preguntó Lucía. Clara asintió. La semilla cayó. No hubo luz. No hubo viento. No hubo música. Solo el sonido de la tierra al cerrarse sobre ella. Clara se quedó allí, con las manos en el suelo, como si estuviera enterrando algo, o como si estuviera enterrándose a sí misma. ¿Lo hizo?, preguntó Mateo, en voz baja. No lo sé, respondió ella. Y entonces, por primera vez en meses, no rezó. Solo esperó. El sol se puso. La luna subió. Los niños se durmieron. Y Clara no se movió. Hasta que, al amanecer, cuando el cielo apenas teñía el horizonte de gris, Lucía corrió hasta ella, descalza, con los ojos como platos. Mamá. Mamá. Mira. Clara no se levantó. No quería creer. No quería que el sueño se rompiera. Pero Lucía tiró de su manga. Y allí, en el mismo lugar donde había puesto la semilla. Una hoja. Pequeña. Verde. Brillante. Como si el mismo cielo la hubiera pintado con el primer rayo de luz. Clara respiró. Y por primera vez desde que su esposo se fue, sintió que él la abrazaba. No con manos. Con esperanza. Y en el fondo del pozo, donde nadie más había visto nada, algo empezaba a crecer. No para alimentar el cuerpo. Para sanar el alma. Y Clara, con las manos en la tierra, con las lágrimas cayendo como lluvia silenciosa, supo que lo que había en el fondo no era un milagro. Clara no respondió. No podía. Porque en esa hoja, bajo la luz temblorosa del alba, algo se movía. No era una sombra. No era una mancha. Era como si, dentro del verde, hubiera un dibujo. Un rostro. Tenue. Borroso. Pero, reconocible. Papá, susurró Mateo. Clara cerró los ojos. No quería verlo. No quería creerlo. Pero cuando los abrió de nuevo, el rostro era más claro. Los ojos. La sonrisa. El mismo ángulo de la mandíbula. El mismo gesto de quien, en vida, le decía, no te preocupes, Clara. Yo no me voy. Solo cambio de lugar. ¿Cómo?, balbuceó ella, con la garganta seca como la tierra que la rodeaba. No lo sé, respondió Mateo. Pero, cuando lo vi, sentí que él estaba aquí. No como un fantasma. Como un abrazo que nunca se soltó. Lucía extendió la mano, lentamente, como si temiera que la hoja desapareciera si el aire la tocaba. Pero no lo hizo. Se limitó a acercar su mejilla a la planta. Y entonces, una voz. No en sus oídos. En su pecho. Suave. Cálida.
como el último susurro de una canción de cuna. Te recuerdo, mi niña. Lucía se desplomó de rodillas, sin soltar la hoja. Lloraba. Sin sonido. Solo lágrimas. Grandes. Lentas. Como gotas de lluvia que habían esperado demasiado tiempo. Clara se arrastró hasta ella. La abrazó. La apretó contra su pecho como si fuera su propia vida lo que sostenía. ¿Lo oíste? Susurró Lucía, entre sollozos. ¿Lo oíste, mamá? Clara asintió. No con la cabeza. Con el alma. Sí. Y entonces, la hoja se iluminó. No con fuego. No con luz eléctrica. Con algo más antiguo. Más puro. Una especie de brillo interno, como si la planta contuviera una estrella dormida. Y de ella, una fragancia se extendió. No de flores. No de tierra húmeda. De pan recién horneado. De incienso. De abrazos largos. De besos en la frente antes de dormir. Mateo se acercó. Se sentó junto a ellas. Sin decir nada. Solo colocó su mano sobre la tierra, cerca de la raíz. Y cerró los ojos. Papá, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Si estás aquí, ¿por qué no viniste antes? El viento no respondió. La planta no se movió. Pero la hoja se inclinó. Hacia él. Como si lo estuviera abrazando. Clara sintió que algo dentro de ella se desgarraba. No de dolor. De liberación. Como si, por fin, pudiera soltar el peso que llevaba desde que lo perdió. No para olvidarlo. Para dejarlo vivir. Tal vez, dijo, con una voz que ya no era la suya, sino la de una mujer que había vuelto a nacer, tal vez no vino porque no lo necesitábamos. Tal vez vino, porque nosotros finalmente lo necesitábamos a él. Lucía levantó la cabeza. Sus ojos, húmedos y limpios, miraron a su madre. Entonces, ¿él no se fue? Clara sonrió. Una sonrisa que no había tenido en años. No era alegre. No era fuerte. Era verdadera. No, mi amor. Él nunca se fue. Solo se convirtió en algo que no se puede ver. Pero sí, sentir. Y en ese momento, la hoja se iluminó más. Y de ella, una gota de agua cayó. No de la lluvia. No del rocío. De la planta. Cayó sobre la tierra. Y allí, donde cayó, otra hoja brotó. Y luego otra. Y otra. No como una planta normal. No como una hierba. Como una oración hecha vida. Clara no se movió. No gritó. No corrió a llamar a nadie. Solo se sentó. Con sus hijos a su lado. Con la planta creciendo a su alrededor. Con el eco de una voz que nunca se fue. Y mientras el sol subía, iluminando cada hoja con un brillo que parecía hecho de recuerdos, ella susurró, gracias. No por el milagro. No por el agua. No por la cosecha. Gracias, porque por fin, pudo recordar que el amor no muere. Solo cambia de forma. Y en ese jardín silencioso, donde nadie más veía nada, la tierra, mamá, ¿por qué no les dices a los demás? Preguntó Mateo esa mañana, mientras ayudaba a lavar los platos con agua de un balde que ya no estaba vacío. Había caído, sin que nadie lo hubiera llenado, una gota tras otra, desde la base de la planta. Clara lo había visto. No lo explicó. No lo necesitaba. ¿Y qué dirían? Respondió ella, sin mirarlo. Que estoy loca. Que el sol me quemó el cerebro. Que el pozo me envenenó. Pero, es real. Sí. Clara dejó el plato. Se limpió las manos en el delantal, y miró hacia el jardín. La planta ya tenía 7 hojas. Cada una con un contorno distinto. Una parecía una mano. Otra, un corazón. La tercera,
Tenía una forma que, si se miraba de lado, era exactamente el perfil de su esposo. Entonces, ¿por qué callas? Clara se acercó a él. Le puso una mano en la cabeza. Su cabello olía a tierra y a pan de la noche anterior. Porque no quiero que lo toquen con manos que no creen. Porque no quiero que lo conviertan en espectáculo. Porque, si lo ven, lo tocan, lo toman, quizás lo pierdan. Mateo la miró. No con ojos de niño. Con ojos de quien ya había perdido demasiado para temer lo que vendría. ¿Y si alguien lo ve, y no lo cree? Clara sonrió. Una sonrisa triste. Profunda. Como el pozo. Entonces, no es para él. Esa tarde, cuando el sol se inclinaba hacia el oeste, una sombra se detuvo en el límite del terreno. Era doña Elvira, la vecina que nunca decía, buenos días, solo, no toques mi cerca, o, no dejes que tus hijos ensucien mi puerta. Llevaba una cesta en el brazo. Y en la cesta, un pan recién horneado. El mismo que solía repartir en las fiestas del pueblo, cuando su hijo aún vivía. Clara, dijo, sin entrar. Sin mirarla a los ojos. Me dijeron que algo crece en tu tierra. Algo raro. Clara no respondió. Solo la miró. La planta, como si supiera, se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Es cierto? Insistió doña Elvira, con la voz más débil de lo que solía ser. Hay una planta que no se riega. Clara se levantó. Caminó hasta la cerca. No la abrió. No la tocó. Solo se quedó allí, con las manos sobre la madera, y dijo, sí. Doña Elvira tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de rabia. No de celos. De un dolor tan antiguo que ya no tenía nombre. Mi hijo, susurró. Murió de hambre. En el invierno del 28. No tuvimos pan. No tuvimos leña. Ni siquiera un vaso de agua. Y, yo no lo abracé cuando se fue. Estaba demasiado cansada. Demasiado enojada con Dios. ¿Y ahora? Preguntó Clara, con una voz que no era suya, sino de alguien que había estado esperando esa pregunta desde siempre. Doña Elvira bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre la cesta. Ahora, creo que si hay algo que crece sin agua, es porque Él no nos abandonó. Solo, nos dejó esperar. Clara extendió la mano. No hacia la cerca. Hacia el aire. Como si estuviera ofreciendo algo invisible. Entonces, venga. Venga a verlo. Doña Elvira no se movió. No por miedo. Por respeto. Porque ya sabía. No necesitaba verla. Necesitaba sentirla. Se acercó. Tocó la cerca. Y entonces, una hoja de la planta, la que tenía forma de corazón, se inclinó hacia ella. Y una fragancia se extendió. No de flores. No de tierra. De pan recién horneado. De un abrazo que nunca se dio. De una despedida que nunca se dijo. Doña Elvira cayó de rodillas. Y lloró. No como mujer. Como madre. Como alma que había estado esperando, desde hace 30 años, que alguien le dijera, aún estás viva. Aún puedes amar. Clara no la abrazó. No la consoló. No dijo nada. Solo. Se sentó en la tierra, junto a ella, y dejó que el silencio fuera el único lenguaje que necesitaban. La planta brilló. No con luz. Con memoria. Y en ese instante, en ese jardín donde nadie más entendía, la tierra no era seca. Ni la esperanza, una mentira. Era un susurro. Una pregunta. Un sí, que Dios había estado esperando que alguien, por fin, le devolviera. Y mientras el sol se apagaba, y las hojas se iluminaban una a una, como si cada una fuera una voz que decía, estoy aquí. Te recuerdo. No estás sola. Clara cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no rezó.
Solo escuchó. Y el viento, alguien que no quería apagarla. Clara no encendió la lámpara. No necesitaba luz artificial. La planta la daba. Y con ella, una calma que no había sentido desde que su esposo se fue. Mateo estaba sentado junto a ella, con las piernas cruzadas, los ojos fijos en las hojas. No hablaba. Solo observaba. Como si estuviera aprendiendo un lenguaje antiguo, escrito en verde y luz. ¿Qué ves?, preguntó Clara, sin mirarlo. Veo sus manos. Clara se quedó quieta. ¿Sus manos? Sí. Mateo apuntó con el dedo, sin temor. La hoja que está más alta, tiene la forma de sus dedos. Cuando escribía en el diario, siempre apretaba tanto que la pluma se quebraba. Clara cerró los ojos. Recordó. La noche antes de que él se fuera. Él, sentado en la silla de madera, con la luz de la vela temblando. Ella, dormida. Él, escribiendo. Si un día ella encuentra esto, que no lo busque como un milagro. Que lo busque como una pregunta. ¿Y qué más ves? Mateo tardó en responder. Como si cada palabra fuera un paso en una iglesia vacía. Veo su sonrisa. En la hoja que está al lado. Es la misma que hacía cuando me decía, no te rindas, hijo. Aunque el mundo se calle, tú sigue hablando. Clara sintió que el pecho se le rompía. Pero no lloró. No ahora. No aquí. Porque no era el momento del dolor. Era el momento del reconocimiento. ¿Y tú, Lucía?, preguntó, volviéndose hacia su hija, que estaba acostada sobre la hierba, con los ojos cerrados y una hoja en la palma de la mano. ¿Qué sientes? Lucía no abrió los ojos. Solo sonrió. Una sonrisa que no era de niña. Era de alguien que había visto algo que nadie más podía ver. Siento que él me canta. ¿Cómo? Con las hojas. Cuando el viento las mueve, es como si cantara la canción que me cantaba antes de dormir. Duerme, mi luciérnaga, que la luna te cuida. Clara se acercó. Se sentó junto a ella. Puso la mano sobre su frente. La piel estaba fría. Pero la respiración, suave. Como si estuviera siendo abrazada por algo invisible. ¿Lo oyes ahora? Lucía asintió. Sí. Está aquí. No como antes. No con voz. Pero, con calma. Con paz. Como si dijera, ya no tienes que cargarlo todo sola. Clara no respondió. Solo se recostó junto a ella, con la espalda en la tierra, y miró el cielo. Las estrellas parecían más cerca. Más cercanas. Como si cada una fuera una palabra que alguien había dicho, y ahora, por fin, el universo las devolvía. ¿Crees que él sabe que estamos aquí?, susurró Mateo, con la voz quebrada por la emoción. Clara no respondió de inmediato. Porque no quería decir lo que sentía. Porque si lo decía, sería real. Y si era real, entonces él no se había ido. Y si no se había ido, entonces ella no estaba sola. Él nunca se fue, Mateo, dijo, finalmente, con una voz tan suave que parecía salir del viento mismo. Solo cambió de forma. Como el agua que se convierte en nube. Como el fuego que se convierte en ceniza. Como el amor, que se convierte en recuerdo, y luego, en presencia. En ese momento, una hoja se desprendió. No por el viento. No por la gravedad. Se levantó. Lentamente. Como si alguien la empujara con ternura. Flotó en el aire. No como una hoja. Como una palabra. Y descendió, sobre la palma de la mano de Clara. Ella la tomó. La miró. Y allí, en el centro, como si hubiera sido pintada con la más fina tinta de la eternidad, estaba escrita una sola palabra. Perdona. Clara se quedó inmóvil. El aire se detuvo. Las estrellas dejaron de parpadear. El mundo entero esperó. ¿Qué significa?
Preguntó Mateo, con la voz apenas un susurro. Clara no respondió. No porque no supiera. Porque no podía. Porque esa palabra no era de él. Era de ella. De ella, que había guardado tanto rencor contra Dios por no salvarlo. De ella, que había callado sus oraciones porque creía que ya no tenía derecho a pedir. De ella, que había enterrado su dolor, y con él, su fe. No es una disculpa de él, dijo, con lágrimas que ya no podían contenerse. Es una disculpa, de mí. Por no haber creído que él podía estar, más allá de la muerte. Por no haber creído que el amor, no se mide en días, sino en eternidad. La hoja se deshizo en sus dedos. No se volvió polvo. No se desintegró. Se transformó en una luz tenue, dorada, que ascendió, como una luciérnaga, hacia el cielo. Y entonces, la planta entera brilló. No con fuego. No con calor. Con una luz que no venía del sol. Ni de la luna. Venía de dentro. De la memoria. Del perdón. Del amor que nunca se fue. Mateo se levantó. Camino hasta la planta. Y puso la frente contra una de las hojas. No dijo nada. Solo lloró. Lágrimas grandes. Silenciosas. Como si estuviera abrazando a su padre por primera vez. Lucía se levantó también. Se acercó a Clara. Y le tomó la mano. Mamá, ¿crees que él puede oírnos ahora? Clara la miró. Con los ojos llenos de una paz que no había conocido en años. No lo sé, mi amor. Pero, si él puede hablarnos sin palabras, ¿por qué no puede oírnos sin voz? Y entonces, en el silencio más profundo de la noche, cuando ni el viento se atrevía a mover una hoja, una voz. No en los oídos. En el corazón. Te amo, Clara. Y no era una voz. Era una certeza. Una que no necesitaba palabras. Ni pruebas. Ni milagros. Solo, un corazón que había aprendido a escuchar. Clara cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no rezó. Solo dijo, yo también te amo. Y el viento que nunca había traído lluvia, sopló. Y llevó consigo el nombre de su esposo. No como un adiós. Como un hasta siempre. Y la planta que nadie entendía, siguió creciendo. No para alimentar. No para curar. Para recordar. Para perdonar. Para decir, que el amor no muere. Solo. Clara no se movió. Mateo no habló. Lucía no lloró. Solo estaban allí, en el suelo, rodeados por el silencio más profundo que la tierra había conocido en décadas. ¿Se fue?, susurró Lucía, casi sin aliento. Clara no respondió. Porque no sabía. Pero entonces, una hoja se desprendió. No de la planta. De ella. De su pecho. Como si algo que llevaba dentro, desde que él se fue, hubiera decidido salir. Una hoja. Pequeña. Negra. Como una ceniza. Cayó sobre su mano. Y allí, no se deshizo. No se volvió polvo. Se convirtió en una palabra. Escrita en la piel de su palma. Con un trazo tan sutil que parecía un suspiro hecho carne, vuelve. Clara gritó. No de miedo. De reconocimiento. No. Gritó, levantando la mano como si fuera una ofrenda al cielo. No es eso lo que quiero. No quiero que vuelvas, como un fantasma. Quiero que sigas, viviendo. El viento no respondió. La tierra no tembló. Pero la planta, se inclinó. Hacia ella. Y entonces, de sus raíces, una gota de agua cayó. No del cielo. No de la lluvia. De ella. Una lágrima. Que había estado guardada desde la última vez que lo abrazó.
Y cuando esa gota tocó la tierra, una nueva hoja brotó. No verde. No dorada. Translúcida. Como el cristal de una ventana en la que alguien ha respirado. Como el aire que queda después de un beso. Como un recuerdo hecho visible. En su interior había una imagen. No una foto. No un dibujo. Una escena. Era ella. Sentada en la cocina, con los ojos cerrados, llorando en silencio. Y él estaba detrás de ella. Con las manos sobre sus hombros. Sin tocarla. Sin hablar. Solo, presente. Eso fue la noche que no me abrazaste. Exclamó Clara, con la voz rota. Esa noche, pensé que no me querías. Pensé que te habías ido, y que me dejaste sola. La hoja se iluminó. Y entonces, una voz. No en el aire. Dentro de su mente. No te dejé, Clara. Te abracé, pero tú no me sentiste. Porque estabas tan cansada de llorar, que ya no podías sentir el amor. Clara cayó de rodillas. Como si el peso de esos años la hubiera golpeado de pronto. Perdóname, susurró. Perdóname por no creer que tú seguías allí. La hoja se deslizó hacia ella. Como una mano invisible. Y se posó sobre su frente. Y entonces, una calma. Una paz tan profunda, que parecía el silencio de Dios después de una oración eterna. Mateo se acercó. Tocó la hoja. Y cerró los ojos. Papá, dijo, con una voz que no era de niño, estás diciendo que tú siempre estuviste a su lado. La hoja se movió. Lentamente. Hacia él. Y entonces, otra gota de agua cayó. No de la planta. De la hoja. Y cuando tocó el suelo, nació otra hoja. Y en ella, estaba él. Sonriendo. Con los brazos abiertos. Y en sus manos, no había nada. Solo dos pequeñas manos. Las de Lucía. La de su hija. Que él nunca había abrazado porque se fue antes de que ella pudiera correr hacia él. Clara lloró. No de tristeza. De comprensión. Él no fue a morir. Fue a esperar. A esperar que yo dejara de buscarlo en el cielo, y lo encontrara en el suelo. En el silencio. En la tierra. En el corazón de mis hijos. La planta se movió. Una por una, las hojas se inclinaron. Hacia cada uno de ellos. Como si fuera un abrazo colectivo. Un abrazo que no tenía forma. Pero que tenía nombre. ¿Y ahora? Preguntó Lucía, con los ojos brillantes, pero secos. ¿Ahora qué hacemos? Clara miró la planta. La hoja translúcida aún estaba sobre su frente. Y en su interior, la imagen cambió. Ya no era él. Era ella. Sentada en la misma silla de la cocina. Pero ahora, sonreía. Y en sus brazos, no había vacío. Había dos niños. Abrazados. Dormidos. Y sobre su cabeza, una luz. Suave. Invisible. Pero allí. Ahora, dijo Clara, con una voz que ya no era la de la viuda, sino la de la mujer que había vuelto a nacer, ahora, cuidamos lo que él sembró. No para que crezca. Para que nos recuerde. Y entonces, la planta entera se iluminó. No con luz. Con memoria. Y todas las hojas, todas, comenzaron a cantar. No con voz. Con silencio. Con el silencio más hermoso que existe, el que solo entienden los que han perdido, y aún así, siguen amando. Clara cerró los ojos. Y por primera vez en años, no rezó. Solo susurró, gracias. Y el viento que nunca había traído lluvia, sopló una última vez. Y en ese soplo, había tres nombres. El de ella. El de ellos. Y el de él. Y juntos, formaban una oración.
que no necesitaba palabras. Solo presencia. Y en la oscuridad, donde antes solo había sequía, la tierra no con electricidad. Con presencia. Cada hoja, ahora 12 en total, vibraba con una calma tan profunda que parecía el latido de algo antiguo, algo que había sido olvidado por el mundo, pero no por el alma. Clara no se movió de su lugar. Sentada en la tierra, con la hoja translúcida aún sobre su frente, como una bendición que no podía soltar. Mateo estaba a su lado, con la espalda apoyada en el tronco de un viejo árbol muerto. Lucía, con los ojos cerrados, respiraba como si estuviera escuchando una canción que solo ella podía oír. Y entonces, una hoja se movió. No por el viento, porque no había viento, sino por algo que se acercaba. ¿Oyes eso?, susurró Mateo, de pronto. Clara levantó la cabeza. No había sonido, pero había sensación. Como si alguien, muy lejos, estuviera caminando sobre hojas secas. Lentamente. Con cuidado. Como si tuviera miedo de romper el silencio. ¿Quién es?, preguntó Lucía, sin abrir los ojos. Nadie respondió. Pero entonces, una sombra apareció en el límite del terreno. No era una figura. No era un rostro. Era una presencia. Una mujer. Vestida con un manto desgastado, caminando con un bastón de madera, los pies descalzos, la cabeza baja. Era Doña Rosa. La anciana que vivía sola en la colina, que nunca salía de su casa, que nadie recordaba haber visto en años. La que decían que hablaba con los muertos. Clara no se levantó. No gritó. No corrió. Solo la miró. Y Doña Rosa la miró a ella. No con curiosidad. No con miedo. Con reconocimiento. ¿Vienes a verla?, preguntó Clara, con voz suave, como si temiera que el aire la rompiera. Doña Rosa asintió. No con la cabeza. Con el alma. Sí. Hace 30 años, yo también enterré una semilla. En mi jardín. En el fondo de un pozo seco. Y nadie me creyó cuando dije que algo crecía allí. Que no era planta. No era milagro. Era un recordatorio. Clara no habló. Solo esperó. Doña Rosa dio un paso más. Luego otro. Hasta que estuvo a pocos metros. ¿Qué viste?, preguntó Clara. La anciana cerró los ojos. Y cuando los abrió, estaban llenas de lágrimas. Vi a mi hijo. No como estaba cuando se fue. No como lo enterré. Lo vi, como era cuando tenía 5 años. Corriendo entre las flores. Riendo. Con los brazos abiertos. Y él me dijo, mamá, no llores por mí. Llora por ti. Porque tú aún vives. Clara sintió que el mundo se detenía. ¿Y qué hiciste? Doña Rosa sonrió. Una sonrisa que no había tenido en décadas. Dejé que creciera. Y cada mañana, le hablaba. No para pedir. No para suplicar. Solo, para recordarle que yo también seguía aquí. Y entonces, la anciana extendió la mano. No hacia la planta. Hacia Clara. Ahora, tú también lo estás haciendo. Y por eso, yo vine. Clara miró su mano. Llena de arrugas. De cicatrices. De años de silencio. Y entonces, la planta se inclinó. Hacia Doña Rosa. Y una hoja, la más antigua, la que había nacido primero, se desprendió. No cayó. Voló. Como una mariposa de luz. Y se posó sobre la palma de la anciana. Doña Rosa la tomó. La apretó contra su pecho. Y lloró. No de tristeza. De liberación. Gracias, susurró. Gracias por no haberme olvidado. Clara se levantó. Caminó hasta ella. Y sin decir palabra, la abrazó. No como una vecina.
no como una extraña. Como una hermana que había estado esperando a otra hermana desde hace mucho tiempo. Y en ese abrazo, la planta brilló. No con luz. Con memoria. Y todas las hojas, todas, comenzaron a moverse. Lentamente. Como si fueran dedos. Como si estuvieran tocando el aire. Como si estuvieran escribiendo en el viento. Mateo se acercó. Y puso la mano sobre la planta. ¿Qué está diciendo?, preguntó. Clara cerró los ojos. Y escuchó. No con los oídos. Con el corazón. Y entonces, una voz. No de uno. De muchos. No estamos muertos. Estamos donde el amor sigue vivo. Donde las lágrimas se convierten en raíces. Donde el silencio es la forma más profunda de decir, te recuerdo. Lucía abrió los ojos. Y miró a la anciana. ¿Tú también, lo oyes? Doña Rosa asintió. Con una sonrisa que parecía hecha de estrellas. Sí, niña. Lo oigo. Y cada día, lo oigo un poco más. Clara miró a su alrededor. La casa. Los niños. La planta. La anciana. La tierra. Y supo. No era un milagro. No era un pozo. No era una semilla. Era una puerta. Una puerta que nadie había abierto, porque todos estaban buscando lo que había afuera. Y no lo que estaba dentro. ¿Y ahora?, preguntó Mateo, con la voz tranquila, como si ya supiera la respuesta. Clara miró la planta. Luego, el cielo. Luego, a sus hijos. Luego, a Doña Rosa. Y dijo, ahora, abrimos la puerta. Para todos. Y la planta, no se movió. Solo, creció. Hacia ellos. Hacia el mundo. Hacia el silencio. Porque el amor no necesita ser visto. Solo, necesita ser recordado. Clara no dijo nada. Solo caminó hasta el centro del jardín, donde la planta se alzaba como un altar de luz tenue, y se sentó en el suelo, como lo había hecho tantas veces. Mateo la siguió. Lucía, sin decir palabra, se acostó junto a ella, apoyando la cabeza en su regazo. Doña Rosa, con el bastón en la mano y la hoja aún en el pecho, se sentó a su lado, como si ya perteneciera allí desde siempre. Y entonces, una hoja se desprendió. No de la planta. De la tierra. Como si algo que había estado dormido bajo la raíz, hubiera decidido despertar. Era más grande que las demás. Más oscura. Y en su superficie, no había forma. No había rostro. No había palabra. Solo, una sombra. Una sombra que se movía. Lentamente. Como si estuviera dibujando algo. Clara se inclinó. No con curiosidad. Con reverencia. ¿Qué es?, susurró Mateo. No lo sé, respondió Clara. Pero, creo que no es para nosotros. Entonces, ¿para quién? La sombra se movió de nuevo. Y entonces, se formó una puerta. Pequeña. De madera vieja. Con un picaporte de hierro oxidado. Y sobre él, una inscripción. Para quien aún crea que el amor no tiene puerta. Clara respiró. No podía. No podía moverse. No podía hablar. Porque era la puerta de su casa. La de su infancia. La que su madre había cerrado con llave la noche que su padre murió. La que ella misma había olvidado, hasta que él se fue. ¿Esa es la puerta de tu casa?, preguntó Lucía, con los ojos abiertos como platos. Clara asintió. Con la garganta seca. Con el alma temblando. Sí. La cerré, porque no quería que entrara el dolor. Pero, el dolor no entró. Lo llevé conmigo. Y lo convertí en silencio. La sombra se movió de nuevo. Y la puerta, se abrió.
No con un chirrido. No con un golpe. Con un suspiro. Y de su interior salió una luz. No blanca. No dorada. Azul. Como el cielo antes del amanecer. Como el agua en un pozo profundo. Como el último abrazo que nunca se dio. Y entonces, una voz. No de uno. De muchos. Ven. Clara se levantó. Sin mirar a nadie. Sin pedir permiso. Simplemente, caminó. Hasta la puerta. Y puso la mano sobre el picaporte. Frío. Como el hierro de su viejo anillo de boda. Como la mano de él, la última vez que la tomó. ¿Vas a entrar?, preguntó Mateo, con la voz rota. Clara no respondió. Solo cerró los ojos. Y giró. La puerta se abrió. Y allí, no había habitación. No había paredes. No había muebles. Solo, un jardín. Igual al suyo. Pero más grande. Más vivo. Con hojas que brillaban como estrellas. Con raíces que cantaban en silencio. Y en el centro, una silla. Y sobre ella, una manta. Y sobre la manta, una mano. Pequeña. Delicada. Con una cicatriz en el dedo índice. La misma que él tenía. La que se hizo cuando lo ayudó a arreglar el techo, hace tanto tiempo que ya no recordaba cuántos años. Clara se acercó. No corrió. No gritó. No lloró. Solo se sentó. Y puso su mano sobre la suya. Y entonces, la mano se movió. Lentamente. Como si estuviera viva. Como si estuviera esperándola. Y cuando sus dedos se tocaron, no hubo calor. No hubo presión. Hubo recuerdo. El sabor de su café. La risa que hacía cuando le leía cuentos. La forma en que decía, te amo, sin decirlo. Solo con mirarla. Y entonces, una voz. No en el aire. En su pecho. No te dejé, Clara. Te dejé, porque tú necesitabas aprender que el amor no se va. Solo cambia de forma. Y si lo buscas con el corazón, siempre está aquí. Clara se deshizo. No en lágrimas. En paz. Yo te busqué en el cielo, susurró. Pero tú, estabas aquí. En cada respiración que no podía dar. En cada silencio que no podía llenar. En cada hoja que crecía sin agua. En cada hijo que no lloraba, porque no quería que yo me rompiera. La mano se apretó. Sutil. Casi imperceptible. Y entonces, la puerta comenzó a cerrarse. No con fuerza. Con ternura. ¿No te vas?, preguntó Lucía, con la voz temblando. Clara no respondió. Solo levantó la vista. Y allí, en el umbral, él estaba. No como un fantasma. No como un recuerdo. Como un abrazo que nunca se soltó. No me voy, dijo la voz, suave como el viento que nunca había traído lluvia. Sigo aquí. En lo que tú sigues amando. En lo que tú sigues creyendo. En lo que tú sigues siendo. La puerta se cerró. Y la sombra desapareció. Pero la planta entera, brilló. No con luz. Con presencia. Y todas las hojas, todas, comenzaron a cantar. No con sonido. Con silencio. Con el silencio más puro que existe, el que solo entienden los que han perdido, y aún así, siguen amando. Clara se levantó. Volvió a sentarse entre sus hijos. Y puso la mano sobre la tierra. Ahora, dijo, con una voz que ya no era la de la viuda, ahora, sé que no estoy sola. Porque él no se fue. Se quedó. En cada hoja. En cada gota de agua que brota sin razón. En cada silencio que ya no duele. Mateo tomó su mano. Lucía se apoyó en su hombro.
Doña Rosa cerró los ojos. Y sonrió. Y en ese jardín, donde antes no crecía nada, la tierra hablaba. Y quien escuchara, ya no estaría solo. Porque el amor no necesita puertas. Solo corazones que aún creen. Y Clara, por primera vez en años, no cerró los ojos para dormir. Los abrió. Y miró el cielo. Y sonrió. Su cuerpo estaba en la tierra, pero su alma estaba en otro lugar. En el lugar donde el amor no tiene forma, pero sí voz. Mateo la miraba. No con ojos de niño. Con ojos de quien ha visto lo invisible. Mamá, dijo, en voz baja, ¿tú lo viste? Clara asintió. No con la cabeza. Con el alma. Sí. ¿Y ahora, qué hacemos? Ella no respondió de inmediato. Porque la respuesta no estaba en las palabras. Estaba en la planta. La planta, que ya no era solo una planta. Era un puente. Un eco. Una memoria hecha raíz. Y entonces, una hoja se desprendió. No de la parte alta. No del centro. De la base. De donde nació. Y cayó sobre la palma de Lucía. La niña no lo agarró. No lo tocó. Solo lo miró. Y la hoja se abrió. No como una flor. Como una ventana. Dentro, no había imágenes. No había rostros. Había sonidos. El ruido de un balde cayendo al suelo. La risa de un niño que corría por la cocina. El crujido de una silla al moverse. La voz de él, cantando desafinado. Duerme, mi luciérnaga, que la luna te cuida. Lucía respiró. Y entonces, lloró. No de tristeza. De reconocimiento. Es su voz, susurró. La misma que me cantaba, cuando tenía 3 años. La última vez que me abrazó antes de... No pudo terminar. Clara se acercó. Apoyó la frente en la suya. No fue la última vez, dijo. Fue la primera vez que él te amó, sin necesidad de tocarte. Y entonces, la hoja se iluminó. Y de su interior, salió una palabra. No escrita. No grabada. Escuchada. Sigue. Clara cerró los ojos. Y supo. No era un mensaje. Era una invitación. ¿Sigue qué? Preguntó Mateo, con la voz más suave que nunca. Clara abrió los ojos. Miró hacia la casa. Hacia la cocina. Hacia la silla vacía donde él solía sentarse. Sigue viviendo. ¿Cómo? Con las manos vacías. Con el corazón lleno. Con los ojos abiertos, para ver lo que él dejó. Y entonces, la planta se movió. No con el viento. Con intención. Una por una, las hojas se inclinaron. Hacia cada rincón de la casa. Hacia la olla rota en el fregadero. Hacia la manta que nunca lavó. Hacia el cuaderno en el estante, con las páginas en blanco. Hacia la cruz de madera, donde ella ya no rezaba. Y entonces, una hoja se deslizó por el suelo. Lentamente. Como una mano que arrastra un pañuelo. Se detuvo frente a la cruz. Y allí, la cruz, se iluminó. No con fuego. No con luz. Con memoria. Y en su superficie, como si alguien hubiera escrito con el aliento, aparecieron 3 palabras: te amo. No te olvido. Vuelve a vivir. Clara se levantó. Sin decir nada. Caminó hasta la cruz. Y puso la mano sobre ella. No para rezar. Para recordar. ¿Y si no puedo? Susurró. La hoja se movió. Y de ella, una voz, no de él. De ella misma. No tienes que poder. Solo tienes que querer. Mateo se acercó. Tomó el cuaderno del estante. Lo abrió. Las páginas estaban en blanco.
¿Y si escribimos?, preguntó. Clara lo miró. Luego miró a Lucía. Luego a doña Rosa. Luego a la planta. Y asintió. Sí. Escribamos. No para contar lo que perdimos. Para contar lo que no se perdió. Tomó el cuaderno. Tomó el lápiz. Y escribió la primera palabra. Él, y luego, la segunda. Está aquí. Y entonces, la planta brilló. No con luz. Con verdad. Y todas las hojas, todas, comenzaron a moverse. No como hojas. Como dedos. Tocando el aire. Tocando el suelo. Tocando el corazón de cada uno. Y en ese momento, una nueva hoja brotó. No de la planta. De la tierra. De la misma tierra donde ella había enterrado la semilla. Y en ella, había una palabra. Escrita con una delicadeza que parecía hecha de lágrimas secas, perdón. Clara la miró. Y supo. No era una disculpa de él. Era una disculpa de ella. Por haber creído que el amor se mide por lo que se ve. Por haber olvidado que el más profundo, es el que no se toca. Gracias, dijo, con la voz quebrada, pero limpia. Gracias por no rendirte. Por no desaparecer. Por quedarte, como un susurro. La hoja se deshizo. No en polvo. En luz. Y subió. Como una luciérnaga. Hacia el cielo. Y allí, entre las estrellas, algo brilló. No una estrella. Una voz. Yo nunca me fui, Clara. Solo esperé que tú aprendieras a escucharme sin necesidad de palabras. Clara cerró los ojos. Y por primera vez en años, no rezó. Solo dijo, ya te escucho. Y el jardín que antes era solo tierra seca, ahora, era un templo. Donde el silencio era la oración más pura. Donde la ausencia era la presencia más profunda. Donde el amor no había muerto. Solo, había aprendido a vivir en el corazón de quien aún creía. Y cuando el alba se asomó, no con sol. Kou solo dejó caer una hoja seca sobre el cuaderno. No era de la planta. Era de un árbol viejo que había junto a la cerca. La misma que él recogía cada otoño, cuando aún vivía su padre. Él decía que, empezó, con la voz baja, como si temiera romper algo, que las hojas secas no son muertas. Solo, están esperando. Clara miró la hoja. No tenía forma de corazón. No brillaba. Era solo, una hoja. Pero cuando la tocó, algo dentro de ella se movió. Una voz. No en el aire. En su memoria. Cuando las hojas caen, no es el fin. Es el comienzo de otra forma de estar. Clara cerró los ojos. Y allí, en la oscuridad tras sus párpados, lo vio. No como un fantasma. No como un recuerdo. Como un niño. De 6 años. Corriendo entre las hojas del jardín. Riendo. Con los brazos abiertos, como si pudiera abrazar el viento. ¿Lo ves?, preguntó Lucía, desde atrás, con la voz tan suave que parecía un susurro de la brisa. Clara asintió. No abrió los ojos. Sí. Está corriendo. Como siempre. ¿Y ahora?, preguntó Mateo. Clara tomó la hoja seca. La levantó. La sostuvo frente a la luz del amanecer. Y entonces, la hoja se iluminó. No con fuego. No con color. Con canción. Una melodía antigua. La misma que él le cantaba a Lucía. Duerme, mi luciérnaga, que la luna te cuida. Pero esta vez, no era su voz. Era la de él. La de cuando tenía 10 años. La de antes de que el mundo lo hiciera callar. La canción se extendió. No por el aire. Por la tierra. Por las raíces. Por las hojas de la planta. Y una a una, las hojas de la planta
comenzaron a moverse. No como hojas. Como manos. Tocando el cuaderno. Tocando la hoja seca. Tocando la silla vacía. Tocando el corazón de cada uno. Doña Rosa, sentada en su rincón, cerró los ojos. Y una lágrima cayó. No por dolor. Por reconocimiento. Yo también lo escuché, dijo, con voz de anciana que ya no teme la muerte. Cuando mi hijo se fue, yo también creí que se había ido. Hasta que una hoja seca cayó sobre mi almohada. Y cantó. La misma canción. La que él me cantaba cuando era pequeño. Y entonces, supe. No se fue. Se convirtió en el viento. Y el viento, nunca se va. Clara levantó la vista. Miró a la planta. Miró a sus hijos. Miró a Doña Rosa. Y entonces, hizo algo que no había hecho en años. Se levantó. Tomó el cuaderno. Y lo llevó hasta la cocina. Abrió el armario. Sacó el viejo frasco de miel que él le había traído de un viaje. El que nunca usó. Porque decía, lo guardo para cuando volvamos a ser felices. Lo abrió. La miel estaba espesa. Amarilla. Brillante. Como el sol en la mañana. Y entonces, puso una cucharada sobre la hoja seca. La hoja se movió. Como si la tocara una brisa invisible. Y la miel, no se derritió. Se elevó. Pequeñas gotas doradas. Flotando en el aire. Como luciérnagas. Y una por una, cayeron sobre las hojas de la planta. Y cada gota, al tocarlas, las iluminó. No con luz. Con voz. Gracias por no tirarlo. Gracias por guardarlo. Gracias por creer que aún podía ser feliz. Clara se derrumbó en el suelo. No de cansancio. De liberación. Yo no lo tiré, susurró. Porque no podía creer que el amor se terminara. Aunque no lo sintiera. Aunque no lo viera. Aunque yo ya no creyera en mí. Mateo se acercó. Se sentó frente a ella. Y tomó la cuchara. Entonces, dijo, con una voz que no era de niño, entonces, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué? La miel. La canción. La vida. Y entonces, él puso otra cucharada de miel sobre la hoja seca. Y la hoja, se levantó. Flotó. Como una nave hecha de recuerdos. Y voló, hacia la planta. Y cuando tocó la hoja más alta, una nueva hoja brotó. No verde. No azul. Oro. Como la miel. Como el sol. Como el amor que nunca se agota. Lucía corrió hasta ella. La tocó. Y cerró los ojos. Mamá, dijo. Él está aquí. No en la planta. No en la hoja. No en la miel. ¿Dónde entonces? Lucía abrió los ojos. Y sonrió. Está, en el hecho de que tú, aún te atreves a creer. Clara no respondió. Solo levantó la mano. Y puso la palma sobre la hoja dorada. Y sintió. No calor. No presión. Una paz. Tan profunda, que parecía el silencio después de una oración eterna. Y entonces, la planta entera brilló. No con luz. Con memoria. Y todas las hojas, todas, comenzaron a cantar. No con voz. Con silencio. Con el silencio más hermoso que existe, el que solo entienden los que han perdido, y aún así, siguen amando. Clara se levantó. Tomó el cuaderno. Y escribió la siguiente palabra. Hoy, luego, la siguiente. Vivo. Y la hoja dorada, se desprendió. No cayó. Voló. Hacia el cielo. Y allí, entre las nubes que empezaban a teñirse de rosa, una luz brilló. No una estrella. Una sonrisa.
Y Clara, por primera vez en años, sonrió también. Porque ahora sabía. El amor no muere. Solo cambia de forma. Y cuando alguien, aún se atreve a creer, en altar. Como si cada palabra escrita fuera una oración que aún no había terminado. Mateo se acercó. No con curiosidad. Con reverencia. ¿Vas a escribir más? Clara miró las páginas. La primera frase, hoy, volveré a vivir. La segunda, hoy, vivo. No sé si escribiré más, respondió. Pero, quiero que lo hagas tú. Mateo se quedó quieto. Como si la palabra, tú, hubiera caído sobre él como una lluvia inesperada. ¿Yo? Sí. Tú sabes cómo se siente, cuando alguien te ama aunque no lo veas. Tú lo sentiste. Lo sentiste cuando él te habló desde la hoja. Cuando te abrazó con el viento. Cuando te dijo, no te rindas. Mateo bajó la cabeza. Sus dedos temblaban. No por miedo. Por la carga de saber que, por primera vez, alguien lo veía, no como el hijo de la viuda, sino como el heredero de un amor que no se apagó. Tomó la pluma. La sostuvo como si fuera un trozo de raíz viva. Y escribió. Papá. No te busqué en el cielo porque no creía que estuvieras allí. Te busqué en el silencio, y ahí estabas. No con voz. No con manos. Solo con la paz que me hacía respirar. Gracias por no irte. Gracias por quedarte, como un susurro que nunca se olvida. Cuando terminó, no levantó la vista. No esperaba lágrimas. No esperaba palabras. Solo, esperaba que algo lo escuchara. Y entonces, la hoja dorada, la que había volado, volvió. No como una hoja. Como una sombra de luz. Se posó sobre el cuaderno. Sobre las palabras de Mateo. Y las letras, se iluminaron. No con tinta. Con memoria. Y una voz, suave, antigua, familiar, salió de la página. Hijo. No sabes cuántas veces te vi llorar en silencio. Cuántas veces te vi mirar la puerta, esperando que yo entrara. Y cada vez que lo hacías, yo estaba allí. No para abrazarte. Para enseñarte que, el amor no necesita abrazos para ser real. Mateo se derrumbó en la silla. Lloró. Sin sonido. Sin vergüenza. Como un hombre que por fin entiende que no está solo. Clara se acercó. Puso la mano sobre su cabeza. No para consolarlo. Para recordarle, esto es lo que él quería. Lucía entró en la cocina. Traía una taza de agua. No de la lluvia. No del balde. De la planta. Una sola gota. Cayó en la taza. Y el agua, se iluminó. Mamá, dijo, con los ojos brillantes, la planta, me dijo algo. Que no necesitamos agua para vivir. Necesitamos, recordar. Clara tomó la taza. La miró. La luz dentro de ella bailaba, como si tuviera vida propia. Entonces, bebamos. Y bebieron. No como quien sed. Como quien recibe una bendición. La luz se extendió por sus gargantas. Por sus pechos. Por sus corazones. Y entonces, la planta, desde el jardín, empezó a cantar. No con hojas. Con raíces. Con cada fibra que se hundía en la tierra. Con cada gota de agua que brotaba sin lluvia. Con cada sombra que se convertía en luz. Y afuera, la puerta de la casa se abrió. No con un crujido. Con un suspiro. Doña Rosa entró. Sin bastón. Sin miedo. Con las manos vacías. No vine a ver la planta, dijo. Vine a ver, a ustedes. Clara la miró. No con sorpresa. Con reconocimiento. ¿Y qué ves? Doña Rosa se acercó. Se sentó en la silla vacía. La que él dejó.
Veo a una madre que volvió a amar. Veo a un hijo que aprendió a escuchar. Veo a una niña que sabe que el amor no se mide en días. Y veo a un hombre que nunca se fue. Cayó. Y entonces, con una voz que parecía salir de la tierra misma, dijo, yo también lo escuché. Cuando mi hijo murió, yo no lo lloré. Lo guardé. Como una semilla. En el fondo de mi alma. Y todos los días, le hablaba. No para pedir. Para recordar. Y cada vez que lo hacía, una hoja caía de mi árbol. Y en cada hoja, había una palabra. Te amo. Estoy aquí. No te olvido. Clara se levantó. Fue hasta ella. Y se arrodilló. Tomó sus manos. Las viejas. Las arrugadas. Las que habían sostenido tanto dolor. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Ahora qué haces? Doña Rosa sonrió. Una sonrisa que no tenía años. Tenía paz. Ahora, voy a dejar de guardar. Y voy a empezar a compartir. Y entonces, tomó la taza de